Curso de Filosofía Política. Introducción. No es en absoluto el futuro lo que veo, escribió Paul Claudel al comienzo de su arte poética. Es el presente lo que un Dios nos obliga a descifrar. De un momento a otro, un hombre gira la cabeza, resopla, escucha, piensa, reconoce su posición, piensa, suspira y, sacando el reloj del bolsillo que se halla a su lado, mira la hora. ¿Dónde estoy y qué hora es? Esas son las preguntas que sin cesar le hacemos al mundo. En el momento de emprender nuestra investigación política, nos motivan las mismas preguntas, nos interpela esa misma pregunta inevitable. Comenzar es orientarse. ¿Cómo orientarnos en el mundo social y político? ¿De qué manera podemos empezar mejor nuestra investigación? Creo en este primer esfuerzo de reconocimiento, la primera pregunta que debemos plantearnos es esta. ¿Qué es para nosotros la autoridad? Aquí, para nosotros, no significa nada. Para Pierre o Paul, o para los estudiantes de ciencias políticas, o para tal clase social o grupo de edad, pero sí para nosotros en cuanto ciudadanos de una democracia posterior al año 2000. Y bien creo que si nos esforzamos por responder de la manera más simple y al mismo tiempo más amplia a esta pregunta, diríamos más o menos esto. Nosotros, ciudadanos de una democracia, en la apertura del nuevo milenio, reconocemos la autoridad de la ciencia en el campo de lo teórico y la libertad en el campo de la práctica. Estas son las dos autoridades, por así decirlo, más universalmente reconocidas en nuestras sociedades. Desde luego, algunos de nosotros reconocen también otras autoridades, por ejemplo la autoridad de una iglesia o de una ley religiosa, y esto puede implicar conflictos de autoridad. Pero la autoridad que es más autoridad, si puedo decirlo así, la que inspira las leyes y que, más allá de las leyes, le da su tono a nuestra sociedad, sin duda es la doble autoridad de la ciencia y de la libertad. Cuando digo que la ciencia y la libertad son nuestras dos grandes autoridades, evidentemente dejo de lado la cuestión de su verdad y de sus beneficios. Se puede pensar, como ciertos ecologistas, que la ciencia nos conduce a la catástrofe, o, como los fundamentalistas religiosos, que la libertad nos aleja cada vez más de la ley divina. Alcanza con que estas dos instancias, estos dos valores si se quiere, dominen efectivamente nuestra vida. Nuestras sociedades son organizadas por la ciencia y por la libertad. Ese es un hecho y creo el hecho más importante de nuestra situación actual. Pero ¿qué significan aquí las grandes palabras ciencia y libertad? ¿No son al mismo tiempo muy usadas y, a su vez, muy vagas? En cuanto a la ciencia, se puede hablar de la ciencia cuando hay muchas diferencias entre ellas y, por ejemplo, hay quien opone las ciencias de la naturaleza
para las cuales las matemáticas son su instrumento indispensable y esencial a las ciencias del hombre, que parecen completamente rebeldes a la matematización. Tenemos los ejemplos de la física cuántica y la sociología. ¿Forman parte en idéntica medida de la ciencia? Los equívocos que envuelven la noción de libertad parecen aún más importantes. ¿De qué libertad hablamos? Muchos de los mayores conflictos del siglo no nacieron, de hecho, del que los hombres se forman distintas ideas acerca de la libertad. ¿Qué hay de común, por ejemplo, entre la libertad de los liberales y la libertad de los marxistas? Más allá del hecho de que cada partido afirme que la libertad propuesta por el otro no es más que una esclavitud presentada como una impostura, estas dificultades son muy reales y debemos tenerlas presentes si queremos seguir atentos a la complejidad de los fenómenos. Sin embargo, creo que se puede hablar legítimamente de la ciencia y de la libertad, al menos en tanto estas grandes cosas orientan decisivamente la vida y los movimientos de nuestra sociedad. Más allá de la complejidad y el equívoco de estas nociones, hay en cada una de ellas un principio activo muy simple que es preciso extraer en todo su potencial. Comencemos por la ciencia. La ciencia en el sentido moderno de la palabra no es solamente un conocimiento exacto en método, es decir, que su exactitud surge y está garantizada por la aplicación del método científico. Estos aspectos son muy importantes. Pertenecen a la definición misma de ciencia. Pero más allá de estos aspectos, hay algo que es más fundamental. Hay un proyecto inédito. Se trata de ver al mundo tal cual es, no como debería ser, y de ese modo hacerlo enteramente visible al ojo del espíritu. Para ver qué es, hay que tornarlo visible. Así, este proyecto tiene un doble aspecto moral y gnoseológico, es decir, está implicado el conocimiento como tal. Desde un punto de vista moral, existe la voluntad de liberar nuestra visión del mundo de todo aquello que proviene de nuestros deseos y aspiraciones, de desechar todas las ilusiones. La primera y más sorprendente expresión de esta voluntad se encuentra en El Príncipe de Maquiavelo. Por lo tanto, en un contexto político y a comienzos del siglo XVI, en el capítulo 15 de esa obra leemos: pero por ser mi intención escribir cosas provechosas para aquellos que las escuchen, me parece más conveniente ir tras la verdad efectiva de las cosas, antes que seguirlas con la imaginación. Son muchos los que han imaginado repúblicas y principados que jamás fueron vistos ni conocidos como verdaderos, pues está tan lejos la manera en que se vive de la que se debería vivir, que quien abandona lo que hace por aquello que debería hacer, aprende más a perderse
que a mantenerse. Tal es, entonces, formulado por primera vez por Maquiavelo el proyecto realista de la ciencia moderna. Y ese es el carácter moral de dicha ciencia. Ahora bien, desde un punto de vista nociológico, la ciencia se define entonces por el esfuerzo metodológico para traer al mundo ante el ojo del espíritu, de manera que el mundo, en tanto es aquello que se debe conocer, esté desde ahora completamente ante el ojo del espíritu. En otras palabras, que ya no tenga misterios. El gran sociólogo alemán Max Weber, durante una conferencia pronunciada a fines de la Primera Guerra Mundial, y a la que volveré a referirme muy pronto, formuló esta idea de manera particularmente enérgica, hablando de la creciente intelectualización y racionalización de la vida debidas a la ciencia moderna. Plantea que esta significa que sabemos o creemos que en cualquier momento podríamos, con solo proponérnoslo, probarnos que, en principio, no existe fuerza misteriosa e imprevisible alguna que interfiere en el curso de la vida. En resumen, que podemos dominar cualquier cosa por medio de la previsión. Estos dos aspectos del proyecto moderno de conocimiento convergen en la matematización característica de la ciencia moderna, a diferencia, por ejemplo, de la ciencia griega. En cuanto al primer aspecto, el rechazo a las ilusiones y a las imaginaciones. Queda claro que los teoremas matemáticos no son el reflejo de nuestros deseos y que son indiferentes a nuestros anhelos. Y, aunque los hombres están divididos por las diferentes ideas que se hacen del bien, todos están necesariamente de acuerdo sobre la validez de las demostraciones matemáticas. En este sentido, la ciencia moderna reconcilia a los hombres. En cuanto al segundo aspecto, no es menos claro que las matemáticas son por completo inteligibles, pues la demostración matemática es precisamente la que provee el modelo del razonamiento perfectamente concluyente. He aquí entonces, sino la ciencia moderna en todos sus aspectos, al menos el proyecto de la ciencia moderna, tal como se lo definió en sus comienzos, modo en que no ha cesado de aplicarse hasta hoy. Voy ahora a la segunda gran autoridad moderna, es decir, la libertad. Parece más difícil dar una definición sintética de la libertad que de la ciencia. ¿Hablamos de libertad religiosa, política o incluso económica? ¿Hablamos de la libertad exterior, de hacer lo que quiero, sin trabas impuestas por otros? Según la concepción de los primeros grandes filósofos liberales, como Hobbes y Spinoza en el siglo XVII, o hablamos de la libertad interior, aquella por la cual me determino a mí mismo, me autodetermino, me doy a mí mismo la ley, según la concepción de Rousseau o Kant en el siglo XVIII. Por más interesante e importantes que sean estas diferencias intrínsecas a la noción moderna de la libertad, no explican la verdad efectiva
y dinámica de la libertad moderna. Esto es que el hombre es el autor soberano de hecho y derecho del mundo humano. Lo es y debe serlo. El mundo, en todo caso, el mundo humano, la sociedad, no tiene como autor a Dios o a los dioses, tampoco a la naturaleza, sino al propio hombre. Esta verdad fundamental de nuestra condición, que en las sociedades anteriores quedaba oculta y, por así decirlo, fugitiva, se torna visible en las sociedades democráticas. La democracia pone en obra y en escena esta soberanía humana. Por ejemplo, toda gran elección por sufragio universal pone en obra y en escena el hecho de que los componentes de la sociedad, los ciudadanos, son los autores de sus condiciones de existencia, pues eligen libremente a sus representantes, quienes van a determinar esas condiciones a través de la legislación. Este es el motivo más fuerte y al mismo tiempo el más noble de los adversarios de la democracia, de aquellos que llamamos reaccionarios. Ellos consideran que hay algo extremadamente peligroso para el hombre, algo en verdad sacrílego en la ambición democrática de organizar el mundo a nuestra manera, en lugar de obedecer a la ley divina o seguir las costumbres recibidas de generaciones anteriores. El bosquejo que acabo de trazar es seguramente muy sumario, pero creo que da una idea exacta en lo fundamental de las dos grandes masas espirituales, según la expresión de Hegel, que componen el mundo en el cual tratamos de orientarnos. Y todo marcharía de mejor modo en el mejor de los mundos si algunos fenómenos extraños no se produjeran cuando acercamos esas dos masas una a la otra, cuando consideramos la ciencia y la libertad juntas. Tomemos una cuestión muy debatida hoy: las manipulaciones genéticas. Según una sensación muy extendida, la sociedad, la democracia, está habilitada sino para prohibir pura y simplemente, al menos para reglamentar estas manipulaciones. Así afirmaríamos nuestra libertad colectiva. Al mismo tiempo, y a veces entre las mismas personas, está la sensación no menos extendida de que esta legislación no serviría para nada, que no se debe poner trabas a la ciencia y que, además, no hay derecho de poner trabas a la ciencia. De hecho, si la situación jurídica en los diferentes países es aceptablemente confusa, parece que en la práctica de la investigación genética resulta cada vez más libre. En suma, nuestra ciencia parece más fuerte que nuestra libertad, indiscutiblemente más fuerte. Pero entonces, ¿en qué se convierte nuestra libertad? ¿Se puede seguir hablando de nuestra libertad, de nuestra soberanía, cuando nuestro verdadero y legítimo soberano es la ciencia? Además, desde hace tiempo, esa es la tesis de algunos filósofos como Heidegger. Estamos bajo el imperio de la ciencia. Ese es nuestro destino. Y por lo tanto, la libertad que tanto nos envanece es ilusoria. Por otro lado, parece que lo contrario también es cierto. La libertad
puede ser más fuerte que la ciencia. Ningún gobierno democrático pretendería cimentar su legitimidad en la ciencia, en el conocimiento que nos brinda la ciencia sobre la historia o la naturaleza humana. Basarse en una ciencia semejante era la pretensión de los regímenes totalitarios. El comunismo pretendía llevar a la práctica el conocimiento científico, elaborado por Marx, de las leyes de la historia. Esta ciencia de la historia llamada materialismo histórico. El nazismo, por su lado, pretendía llevar a la práctica el conocimiento científico de las leyes de la naturaleza humana, en particular las que rigen la desigualdad de las razas. Los crímenes cometidos durante el siglo XIX en nombre de las leyes de la historia o de la naturaleza sin duda bastarían para alejar a todo gobierno democrático de la tentación de fundar su accionar sobre la ciencia. Pero a este movimiento se agrega otro más fundamental. Para nosotros, ciudadanos de las democracias, y en este punto quienes nos gobiernan, son tan ciudadanos como nosotros. No hay una ciencia de lo que es bueno para nosotros, bueno para el hombre. A cada instante y con total libertad descubrimos o inventamos por nuestra propia cuenta lo que es bueno para nosotros como individuos o como colectividad. Lo que es bueno para nosotros no pertenece al dominio de la ciencia, sino al de los valores. Y estos valores los elegimos. Algunos incluso dicen que los creamos libremente. En ese sentido, para nosotros, la libertad es más fuerte que la ciencia. Con respecto a estos dos ejemplos, vemos que la ciencia intimida la libertad, la reduce al silencio, en idéntica medida que la libertad, según una lógica retributiva, intimida la ciencia, ordenándole que se calle. Así nos tienta a decirlo, al igual que los hombres de la Edad Media, que debían orientarse en un mundo a la vez organizado y desorganizado por la confrontación de los dos grandes poderes del papado y del imperio. Nosotros, ciudadanos de las democracias modernas, debemos orientarnos en un mundo a la vez organizado y desorganizado por la confrontación de las dos grandes autoridades de la ciencia y de la libertad.